Shalom, shalom, shalom. Pueblo de Dios, estamos en nuestra misión otra vez. Estáis con vuestro hermano, el pastor Richard, desde África Central, Guinea Ecuatorial, capital Malabo. Aquí es la página para transmitir informaciones que son perlas del cielo, informaciones que constituyen a las personas, que edifican a las personas, que trazan caminos para las personas, que proveen futuros de luz para las personas. Gracias, donde quiera que me escuches, estás en América, Europa, Antártida, Asia, África. La palabra te va a localizar con tal que oigas. La distancia no es una barrera. En todo caso, tenemos como costumbre hacer ciertas oraciones para entablar tu corazón, para entablar tu mente a lo que venimos a hablar en esta hora. Extienda tu mano en la pantalla y voy a orar por ti. Padre, por el Espíritu Santo, Padre, por tu gloria, tú llegas en todas las naciones buscando al que teme tu nombre. Tu nombre sea glorificado en los cuerpos de las personas que me están oyendo ahora. Tu nombre sea glorificado en los corazones de las personas que me están oyendo ahora. Tu nombre sea glorificado en los corazones de las personas que me están oyendo ahora. Tu nombre sea honrado. Traza caminos de victoria, de gloria en ellos. Abrimos la página de conocimiento, para que entendamos las Escrituras por el Espíritu Santo, establecemos la conexión en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Así que estamos aquí en esta emisión para transmitir esta nueva información. Hoy, el tema que vamos a transmitir en ese tiempo es acerca del objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia. Hay un objetivo por el cual Dios ha permitido que hayan casas llamadas iglesias de manera física. Estos edificios, Jesucristo no ha permitido que se construya al azar o en vano. Hay propósito en ello. Hay plan en ello. Hay lo que quiere lograr después de toda la construcción de estas diferentes congregaciones que hoy tenemos. Antes de desarrollar el tema, presta atención. La atención es cuando uno oye de verdad. Oír de verdad es cuando todos los miembros de tu ser se sintonizan hacia una cierta información. Presta atención para captar lo que te corresponde y lo que te pertenece. Se supone que hoy la mayoría estamos en las iglesias, pero hemos perdido de vista el objetivo por el cual Dios permite que hayan templos. Hemos perdido el objetivo por el cual Dios permite que se abra la puerta de la iglesia y que nosotros entremos dentro. Hemos perdido el objetivo que ha permitido
que nosotros seamos pastores, seamos apóstoles, diáconos, obispos, y las personas que somos en la iglesia de Dios. Tenemos estos diferentes nombres, pero el objetivo está desaparecido en la mayoría. Por eso, estamos en esta página para hablar acerca de el objetivo de la iglesia. Aquí está mi escritura, en el cual tomamos la vía, tomamos la ruta, tomamos la carretera, tomamos la dirección para caminar. Abre conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Versículo 35. Hay algo bueno dentro. Hay algo bueno dentro. Si estás en la página, yo estoy en la página. Bienaventurado el que lee. Voy a leer la escritura. Dice así. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Esta es la palabra del Señor. Así que, mi querido pueblo, estamos para concienciar a las personas acerca de la palabra que ha traído nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Este es el único que salva al hombre y le quita el pecado dentro de él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta vez hablamos de el objetivo de la iglesia. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Y el Evangelio de Jesús comienza idénticamente como el Evangelio de la persona que estamos leyendo ahora, que es Juan Bautista. Arrepentimiento. Lo hemos hablado en muchos vídeos nuestros. El arrepentimiento es volver al estado cero que tú estabas antes de estar en condición de pecado donde tú estás. Esto es lo que comienza de hablar Juan Bautista, el amigo de el novio. Al venir el novio también repite el mismo mensaje, arrepentimiento.
Él vino por los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Fue su misión que le permitió salir del cielo y tocar la tierra y estar en medio de los hombres y hablar con ellos, andar con ellos, comer con ellos. Todos estos movimientos buscaban un núcleo que el hombre pecador que ha encontrado, que le deje o le lleve, ya siendo un hombre santo sin pecado. Vuelvo a rebobinar la información y repetir la información. Presta atención. Jesucristo vino por los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Es misión. Ahí en donde revela la misión de la persona. Es decir, Jesucristo vino para quitar a los hombres pecadores, para que sean santos para Dios, para que sean santos para el reino de su Padre, para que sean puros, sin pecados, aun viviendo ellos en este mundo, pero que vivan en el mundo sin pecar. Este fue el meollo del envío de Jesús. Andaba, caminaba, comía, entraba en las sinagogas y en las casas de ellos. Hacía milagros, prodigios y señales y sanaba enfermos. Todos estos movimientos, el fin de su misión es lo que buscaba. Quitar al hombre del pecado y dejarle santo sin pecar. Con esa base de vida vino Jesús. Pero antes de que llegue el novio de la boda, el amigo es el que enviaron antes. Este es Juan Bautista, el que hemos leído en el texto de Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo desde 35. Este es el novio. Cuando viene el amigo del novio, que es Juan Bautista, les anuncia el propósito por el cual va a venir el Mesías. Arrepentíos. Es decir, dejar el pecado y volver a estar en condición que estabais antes de cometer o pensar o hacer o meterse en el pecado. Él vino, anunció el mensaje. El texto que estamos leyendo, Juan Bautista fue un líder que no comenzó teniendo discípulos. Para que alguien tenga discípulo, o para que seas discípulo de alguien, primero, debes ver o oír lo que dice o lo que hace. Si aquello te atrae, si aquello es parte de las cosas que tú buscas en la vida, si aquello es parte del propósito tuyo que tú reconoces en tu interior, entonces esto hará que estés atraído a la información que te dé la persona o los movimientos que ves a la persona hacer. Al ser atraído, esto te convierte en un discípulo a seguirle. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hablaba Juan Bautista? Juan Bautista hablaba del arrepentimiento.
hablando él del arrepentimiento, algunas personas le oyeron quitar este mensaje y encontraron que dentro de ellos están sufriendo del pecado. Encontraron que en sus vidas quieren tener un sábado, quieren tener un reposo en sus carnes, porque sufrían con aflicciones, angustias, odios, enemistades, celos, como son los nombres del pecado. Como es lo que querían trabajar, pero no conocían cómo. Y escuchan esta información salir en la boca de Juan Bautista. Dijeron, queremos lo que habla este líder. Y fueron y hicieron discípulos de Juan Bautista. Juan Bautista estaba subiendo del Jordán, bajando del Jordán, bautizando a las personas y haciendo diferentes tipos de actividades, predicando el mensaje de Dios. Ellos vinieron con el objetivo de lo que oyeron, porque esto encajaba y cuajaba con lo que ellos querían hacer dentro. Pero aquí está donde encuentran la sorpresa en Juan Bautista, que él estaba hablando lo que en verdad no estaba en él para darlo. Porque lo que uno tiene da, no lo que uno expresa. Mi querido pastor, obispo, apóstol, profeta, evangelista, diácono, ministro de alabanza, y todo lo que tú hagas en la obra de Jesús, se puede hablar, pero no todos dan. Pero hay acceso que todos pueden hablar. No hay acceso que todos pueden dar. Pero estos discípulos vinieron sabiendo que Juan tenía algo, a más de hablar, que iba a transmitirles a ellos dentro. Y vinieron por el anuncio. Esperamos que no seamos pastores, que no seamos hombres de Dios, que no seamos responsables en la obra de Jesús, simplemente para transmitir informaciones, pero no damos la vida de aquello. De otra forma, cuando los discípulos vean al que tiene para dar lo que habla, se irán a él. Le seguirán y no volverán a ti. Juan hablaba del arrepentimiento, pero el arrepentimiento no vivía con este hombre de Dios. Porque donde mora el arrepentimiento, las quejas, la desesperación, no vuelve a tener parte. Estos apóstoles, estos discípulos de Juan Bautista, vienen a él para necesitar, para recibir, para entablar dentro de sus cuerpos lo que oyeron a Juan Bautista hablar. Pero Juan Bautista hablaba y no podía dar lo que hablaba. Estamos hablando del objetivo de la iglesia. Estos vinieron por el objetivo de la iglesia. Porque la información y el mensaje de Juan era de arrepentimiento. Y nadie puede seguir el mensaje de arrepentimiento si en verdad no quiere arrepentirse. Never. Al ver que se hacen discípulos es porque
necesitaban esta información para que esté en ellos como vida. Pero el transmisor de la información no acarreaba consigo la vida de la información que daba. Aquí está el problema del 90 y pico % de responsables del evangelio hoy en día. Hablamos sin dar. Pero no es el enfoque. El enfoque es, quiero abrirte y dejarte en detalles el objetivo de la iglesia. Y cómo la gente se mantiene este objetivo. Estos dos que oímos aquí, donde hemos leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 35, capítulo 1, versículo 35, 36, vamos a leer 37, dice así. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Objetivo. Si puedo repetir conmigo, objetivo. Vuelva a repetir conmigo, objetivo. Vuelva a repetir conmigo, objetivo de la iglesia. En la voluntad de Dios. Seguimos hablando del tema, para que lo vamos a cortar en breve. Estos vinieron a Juan y no pudieron recibir lo que en verdad les hicieron salir de sus casas para seguir a Juan Bautista. Aquí está otro que saquea los pecados de las personas, aparta los pecados en los cuerpos de las personas. Ahora Juan vuelve a transmitir la información y dice, este que veis pasar es un cordero que quita los pecados del mundo. Ellos al oír lo que les hicieron venir a Juan Bautista sin encontrarlo, dijeron, este hombre puede tener lo que queremos. Automáticamente que esta gente abandonaron a Juan Bautista. Pero estos dos discípulos que siguieron a Juan no eran los únicos. Por eso hemos dicho, el objetivo de la iglesia, al principio hemos dicho que el objetivo de la iglesia ya no está en pie. En el 95% de personas de muchedumbre que creen en Dios. El 95, o por decir 99% de muchedumbre en la iglesia, el objetivo está ausente en sus corazones. Se han distraído por la administración que encontraron en la iglesia. Se han distraído por las chaquetas que encontraron que la gente se viste en la iglesia. Se han distraído del coro que encontraron que canta bien. Se han distraído de personas que encontraron que ellos quitan misterios. Se han distraído del poder que vieron que sale dentro de los hombres de Dios y sana a los enfermos. Levanta a los paralíticos, resucita a los muertos y hace diferentes tipos de hazañas. Ellos han sido atraídos a estos movimientos, pero el meollo que es el objetivo de quitar pecados y quedarte santo, el objetivo ya no está. Toda la cúpula de discípulos de Juan Bautista, si te acuerdas bien, cuando Juan Bautista estaba en la cárcel, dice la palabra, envió a uno de sus discípulos. Pero estos que él tenía, ya no era Juan, ya no era Santiago, porque salieron. Ellos vieron que el bautismo está metiéndonos en las aguas y el Jordán no es por esto hemos venido. No es por esto esta gran misión.
ha llegado a la tierra para que la gente esté cayendo en el Jordán y levantarse con agua en el cuerpo. Reemplazar de un lugar a otro. Comer langostas o vestir ropa de animal, como lo hacía Juan Bautista. No era el objetivo de envío de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo era en que el que era pecador se haga santo para Jehová, para ser miembro ejecutivo del reino de la salvación de Jesucristo. Este era el meollo para el cual quitaron a Cristo en los cielos y le hicieron llegar allí. Con este objetivo también Juan Bautista vino. Pero en medio de actividades, muchos de los que seguían a Juan Bautista, que vinieron por el mensaje, se distrajeron por el bautismo de las aguas. Se distrajeron por comer langostas silvestres. Se distrajeron por vestir túnica de animales, olvidando el meollo que ellos vinieron para buscar, que es tener un sábado en el pecado. Tener un descanso en cuanto a la vida de pecado se trata. Tener paz y libertad hacia las aflicciones que fomenta el pecado en los cuerpos. Con esta misión vinieron todos. Pero esta misión principal de la iglesia quedaron manteniendo la misión solamente 2 discípulos que controlaban la visión por la cual Dios ha permitido que se predique. Las sanidades, los milagros y prodigios, predicar el evangelio como lo estoy haciendo. Estas cosas colaboran para que el hombre sea santo. Dice la Escritura, algunos constituyó profetas, otros constituyó apóstoles, otros constituyó maestros, otros constituyó pastores y hacedores de milagros, como sabes. Pero la constitución no fue para que vayan exhibiendo los poderes que han dado a cada uno. Estas asignaciones, esta constitución en la carne de ellos, apóstol, profeta y como son los nombres, tenía una sola misión: perfeccionar al hombre santo, volver a ajustar su santidad. Volver a alinearle para que esté en un buen orden de una vida de libertad sin pecado, tanto en el corazón, en la mente, en el cuerpo y en los movimientos. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras, misión, para deshacer las obras de Satanás. Pero este enfoque, esta misión, se ha perdido en medio de muchas cosas que la iglesia hace. Entonces, los corazones y las mentes de los cristianos se ha colocado en las cosas que la iglesia hace, olvidando el objetivo. Pero los 2 discípulos mantenían el objetivo. No eran los únicos, habían otros. Pero los demás quedaron en la distracción del ministerio. Del ministerio de la voz. Solo soy la voz. Él mismo respondió que no tiene vida para dar. Es voz que clama
en el desierto, no donde hay aguas en abundancia. Ellos oyendo, pero estaban distraídos por el ministerio, sin seguir el camino del objetivo de la iglesia. Muchos pastores han perdido el objetivo, pero están en los movimientos que agilitan el ministerio. Muchos diáconos han olvidado el enfoque y se han concentrado en actividades que hace el ministerio: alabadores, hacedores de milagros y el resto de cosas. Mis queridos, tomemos ejemplo de lo bueno en la Escritura. Estos dos siguieron a Jesús. Y dice el texto abajo: cuando les vieron, le siguieron. Y Jesús, observando, sabiendo que estas cosas siempre suceden, quiero saber qué quiere esta gente. Porque no soy yo el primer líder. Han habido líderes en Israel que han tenido seguidores, después les abandonan porque no entienden. Les preguntó: ahora que venís, ya habéis tenido un líder antes, ¿qué ha hecho que cambiéis el líder? Muchos cambian iglesias. Hay muchos que cambian iglesias sin razón. Pero otros que saben el porqué. Esta iglesia no tiene milagros, la otra sí hace milagros. Estás frustrado. Porque el objetivo no es que haya milagro para que los panes desciendan. Es que tú seas santo en tu mente, en tu corazón y en tu forma de vivir. Porque si cumplen las Escrituras, sed santos en toda, no en alguna manera, en toda vuestra manera de vivir. Pero estos, Jesús les preguntó: ¿qué queréis? Ellos dijeron: a la verdad, tampoco queremos seguir porque el tiempo nos ha tenido de perder, porque habíamos oído lo que queremos. Nos llegamos en el lugar, pero no lo vimos. Ahora tú, te llaman Cordero que quita el pecado. Enséñanos tu fundamento, tu base. Ellos lo hablaron así: Maestro. Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es decir, ellos ya no querían seguir haciendo las cosas por hacer. No querían seguir cambiando ministerios por cambiar. No querían seguir separándose de pastores, de líderes por separar. Querían moverse ya con conciencia, sabiendo el por qué mueven y estando seguros que sus movimientos van hacia la verdad. Preguntaron la base del Cordero de Dios. Y dice la palabra: Jesús no les negó enseñarles el fundamento. Les llevó y les enseñó el fundamento. Y ellos empezaban a estar con él desde aquel tiempo. Este Juan es el que escribe Apocalipsis. Este Juan y Santiago son líderes muy confiados en el ministerio del Mesías por el objetivo, porque mantuvieron en pie el objetivo original que hace que hagamos cultos. El objetivo de hacer cultos no es para acumular a las personas en la iglesia, es para enseñarles delante de Dios santos y puros, sin mancha ni arruga. Así cumple la Escritura. No hemos venido para repetir la voz de la Biblia. Hemos venido para cumplir lo que ha dicho la voz.
a fin de presentarles delante de Dios, santos, puros y sin mancha. Son las constituciones de Jesús que hacen ese trabajo. Pastores, obispos y lo que sea. Pero el objetivo es salir de ahí. La mente de muchos líderes está en mirar si el pueblo está agolpándose en su ministerio. Están para mirar si en el culto la gente ha recibido sanidad. El enfoque profundo en los corazones. Porque ahora que estoy hablando, tú me puedes oír. Tú siendo víctima, pero lo vas a negar. Y no está bien. Si oyes la palabra de Dios, no endurezcas el corazón. El objetivo a fondo en los corazones ya es si le traen Infinitis, Lexus, coches, aviones, entonces ya es hombre de Dios. Pero el objetivo de construir el templo de salvación donde predica Jesús no tiene nada que ver con riquezas, sino con cuerpos santos en perfección. Sé fuerte. Si has perdido el meollo, vuelva al origen. Si has perdido el hilo, vuelva a las fuentes de agua de vida. Mantén tus fuerzas en eliminar lo que te hace separación con el Señor. No importa si haces maravillas, porque la mayor parte de cúpula que hacen maravillas, prodigios y señales y se jactan por el conocimiento que tienen, muchos de ellos se pararán delante del Señor y Él les dirá: no os conozco, hacéis el mal. ¿Por qué? Porque desvían la atención en el pueblo, la atención de que luchen para quitar pecados y lo colocáis para que miren la fama, para que miren los milagros, para que busquen también la unción como tú lo tienes. Entonces han desviado el corazón y la mente del pueblo que yo quiero que sea salvo. Habéis hecho el mal. Jesús lo dice así: salid delante de mí, sois hacedores de maldad. Pero estos que son hacedores de malos hechos, hacían milagros. Predicaban bien. Pero el objetivo a fondo era un objetivo erróneo. Mantente en línea de Jesús. Oro por ti. Mantente en línea de Jesús. No hay otro Salvador que esperas que vendrá. Mantente en el estilo del corazón que Jesús quiere. El amor de Dios no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Es injusto que tu corazón piense en otra cosa antes de pensar en limpiarse más que ayer. Esto debe estar en la congregación, debe estar en los líderes del altar, en todos. Porque para eso Cristo vino. Si te ha permitido, si ha permitido a alguien abrir congregación, este es el meollo del motivo base. Dios te bendiga. El Señor esté contigo todo el tiempo. Gracias. Shalom.